Bueno, gente, la idea de hoy es que esto lo vayamos haciendo en conjunto. Bien, o sea, yo lo voy a ir un poco resolviendo, ya lo tengo medianamente resuelto para ir avanzando, pero me interesa que lo charlemos y que vayamos, ¿no? Vayamos preguntando y repreguntándonos cosas a medida que lo vamos haciendo. Este taller, este último taller del núcleo B, lo agregamos hace unos años porque nos pareció el más, digamos, el que transforma un poco todo lo que venimos viendo hasta ahora en lo más cotidiano. Es decir, todos los ejemplos que venimos viendo hasta ahora quizás pecan un poco de ideales en algún punto. Y bueno, en definitiva, en la vida del laboratorio y la vida académica, no siempre todo va a ser tan lindo a la hora de trabajar con números y con resultados. Entonces, por eso traemos este taller que ya que está nos permite introducir algunos conceptos interesantes, como el de independencia lineal o rango, que les va a servir un poco para pensar varias cosas. Entonces, les traigo un poquito este problema, vamos a ir charlando esta vez. No va a ser tan expositivo, sino como que voy haciendo preguntas y repreguntas y respondiéndome para que lo vayamos pensando y pueden después esto llevarlo a otros casos, como el que van a tener que resolver. Entonces, vamos a partir de algo sencillo y cotidiano. Ustedes tienen ahí manzanas, una banana, básicamente una fruta en un tamaño mediano, aporta en promedio esa cantidad de nutrientes. Bien, 9,2 miligramos de vitamina C, 12,2 miligramos de calcio y 9,8 miligramos de magnesio en la manzana, y 8,7, 4,9 y 27 miligramos de cada uno la banana. Obviamente, esto en promedios. Y vamos a trabajar siempre en miligramos, así nos sacamos de encima las unidades. Entonces, yo lo que puedo pensar a partir de ahí es cómo podría calcular yo en una muestra, no en una muestra, digamos. Supónganse que estamos trabajando con una dieta, ¿no? Entonces decimos, bueno, quiero calcular cuántas de cada uno de estos nutrientes aportarían una cierta cantidad de manzanas y de bananas en una dieta de un día, por ejemplo. Entonces yo lo que puedo plantear es que el total de vitamina C que yo ingeriría sería 9,2 por la cantidad de manzanas que coma, ¿sí? Porque cada una aporta 9,2, más 8,7 por la cantidad de bananas que coma. ¿Sí? Si le nombro como M y B a esas dos variables, empezaría a escribir este tipo de expresiones que tienen ahí abajo para calcular la vitamina C total, el calcio total y el magnesio total. Por favor, si no entienden algo o algo por el estilo, me van frenando. Igual ya voy a empezar a preguntarles y repreguntarles sobre esto. Entonces, eso es bastante, digamos, como intuitivo de ver, ya lo vinimos haciendo, ustedes nos plantearon cuando resolvieron cells, por ejemplo, a partir de esos datos, hacían este tipo de expresiones. Y eso también, que lo ordené así, también lo podría ordenar en una matriz, ¿no? De hecho, si lo pienso así como yo lo escribí, hasta la matriz podría pensarse algo así, ¿no? O sea, es como ustedes cuando planteaban los cells de formato matricial, les quedaban con esas matrices A, que eran matrices de coeficientes. Acá pasa lo mismo, ¿no? Tenemos esa matriz A que es con los coeficientes que aporta cada uno de los nutrientes. Se los coloreo para que vayan viendo de dónde vienen los datos, ¿no? Lo rojo refiere a manzanas y lo amarillito a bananas. Entonces, también lo que yo podría hacer ahí es, si me dicen, por ejemplo, bueno, yo tengo una dieta en la que por día consumo 2 manzanas y una banana. ¿Cuántas cantidades de cada uno de los nutrientes consumo? Lo que tendría que hacer sería 2 por 9,2 más 8,7 por 1, bien, 12,2 por 2 más 4,9 por 1, y 9,8 por 2 más 27 por 1, ¿no? Eso me daría los cálculos que tendría que hacer para calcular la cantidad total de vitamina C, de calcio y de magnesio que consumiría con esa dieta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y ahí aparece como una tercera columna, que sería
la columna de los resultados de consumo de cada uno de estos totales, ¿no? Entonces, ahora se me extiende un poco esa matriz y la puedo pensar de esa manera. ¿De acuerdo? Más o menos para que vayamos un poco en orden sobre qué significa cada cosa. Ahora, les hago una pregunta, a ver, para que empecemos con lo que han leído o con lo que más o menos se acuerdan. ¿Qué rango tiene esa matriz para ustedes? ¿Y por qué? No hace falta que me respondan la pregunta, pero no sé. ¿Cómo piensan el rango? ¿Entendieron qué es el rango de una matriz? ¿Entendieron cómo interpretarlo? Quizás en un contexto de un problema. Quizás le va a ayudar pensar la traspuesta. Sí, ahora, en vez de pensar los datos de las manzanas, de las bananas y los totales en columnas, pensarlos en renglones o en filas. Bien, me encanta el silencio. Cantidad de renglones no nulos al reducirla. Perfecto, excelente. Esa es casi, les diría, la definición de rango, ¿no? Entonces, ahora, si yo les muestro este ejemplo y les digo, bueno, sin hacer ningún cálculo, o sea, sin hacer reducción gaussiana, díganme cuál es el rango de esa matriz. Ahora, complicado, ¿no? Porque si la definición me dice la cantidad de renglones no nulos al reducirla y yo les estoy pidiendo explícitamente que no la reduzcan, es medio como, bueno, ¿qué querés que haga? Pero lo vamos a poder pensar desde otro lugar. Y eso es lo que me interesa que veamos un poco hoy. A ver, primero, ¿cuál sería el rango máximo que puede llegar a tener esa matriz? Es decir, ¿cuáles son los rangos posibles ahí? Yo puedo dar cualquier número como rango. Puede ser rango 60, rango menos 6. ¿No sería 3 en ese caso? Bien, como máximo puede ser 3. Bien. ¿El rango posible es el menor número de variables? No. O sea, mejor dicho, el rango tiene que ser como máximo el número de variables. ¿De acuerdo? O, mejor dicho, entre números de filas y columnas, sería como máximo es menor de esos dos, ¿no? En este caso, como tengo 3 filas y 3 columnas, lo máximo que puedo llegar a tener como rango es 3. ¿Cómo interpreto ese 3? Que cuando yo haga una reducción gaussiana de esa matriz, ninguna me queda toda nula. ¿De acuerdo? Es decir, yo hago reducción gaussiana. ¿Se acuerdan que la reducción gaussiana se hacía multiplicando por números, sumando, restando, renglones, todo lo que vimos en Excel? Nunca lo hicimos a mano, pero ustedes lo han leído. A veces pasaba que cuando yo hacía eso, llegaba a un renglón de ceros, ¿sí? De todos ceros. Y a veces pasaba que no, que cuando hacía la reducción gaussiana me quedaban renglones no todos nulos. Entonces, el rango es la cantidad de renglones que después de hacer esa reducción gaussiana no me quedan todos nulos. Entonces, puedes darme el caso de que los 3 queden no nulos. Entonces, ahí sería de rango 3. Puede darse el caso de que me queden 2 con numeritos y 1 todo con ceros. Ahí el rango sería 2. Sería la cantidad de renglones no todos nulos. O también podría darse el caso de que me quede el primero con números y los otros dos con 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y ahí el rango sería 1. Bien. Otra opción, obvio, sería que todo sea 0 al principio, que ahí sería rango 0, pero bueno, esa sería obvia. La matriz sería la matriz nula directamente, que sabemos que no es. Entonces, ese lo descartamos. Así que acá yo rangos posibles tengo 3 posibilidades, que sea rango 1, que sea rango 2 o que sea rango 3. No me queda otra. Bien. Para saberlo, lo que tendría que hacer es reducción gaussiana. Pero si yo les pregunto que
o les pido que me den ese resultado sin hacer reducción gaussiana, ¿cómo podríamos pensarlo? Si alguno tiene una idea, puede decirla. Si no, pasaré a explicárselas en breve. Bien. Recuerden ustedes que cuando uno hace reducción gaussiana, básicamente las únicas cosas que tiene permitido hacer es multiplicar por un número toda la ecuación, ¿sí? O sumar y restarlas entre ellas. Era lo que podíamos hacer. O intercambiarlas, ¿no? Pero en operaciones sería multiplicar todo por un número y sumar y restar. Ahora, fíjense acá. Yo esta fila 3 que tengo acá, el renglón 3, ¿cómo la obtuve? ¿De dónde salió? Voy a buscar la tableta, así es más cómodo para escribir. Ya vengo. Piensen igual cómo podrían escribir R3. ¿De dónde salió ese tercer renglón? Sería haciendo 2 por el elemento rojo y 1 por el elemento amarillo. Bien, perfecto. Lo escuché a lo lejos, pero está bien. Básicamente, fíjense que esos números yo los obtuve haciendo una operación entre los otros dos, ¿no? Ahora sí, más fácil para escribir. O sea, este renglón 3 yo lo obtuve haciendo 2 veces el primero más una vez el segundo. ¿Bien? ¿Por qué 2 veces y una vez? ¿De dónde venía ese 2 y 1? La cantidad de manzanas y bananas. Ahí. ¿Alguien habló? Creo haber escuchado a alguien. De 2 manzanas y una banana. Perfecto. Genial. El primer renglón me está dando los valores, fíjense, 9,2, 12,2 y 9,8, los valores de nutrientes de las manzanas, mientras que el amarillo de las bananas. Entonces, si yo conozco que mi dieta está compuesta por 2 del primero y 1 del segundo, al primero lo multiplico por 2 y al otro lo multiplico por 1. ¿Bien? Entonces, básicamente, fíjense que si yo opero entre ellos, por ejemplo, al renglón, a uno de ellos le resto el otro, ¿sí? O voy multiplicándolos por números y sumándolos entre sí, yo obviamente al renglón 3 lo voy a poder eliminar, ¿sí? Lo voy a poder eliminar porque surge de combinar a los otros. Entonces, si hago las operaciones inversas sobre el renglón 3, entonces básicamente ese lo voy a poder matar. Dicho de otra manera, el renglón 3 yo lo puedo pensar como una combinación lineal de los otros dos. ¿Bien? Es decir, el renglón 3 en sí no es que es un renglón independiente de los otros dos. Surge de hacer una combinación, de hacer las operaciones válidas entre renglones de los otros dos, que sería sumarlos o multiplicarlos por números. Como yo el 3 lo obtuve multiplicando el primer renglón por 2 y sumándolo con el segundo, básicamente este tercero es dependiente de estos dos. No es independiente, no es una serie de números que son independientes entre sí. Por ejemplo, cantidad de nutrientes de una naranja, no sé. Que ahí la cantidad de vitamina C, de calcio y de magnesio son propias, no dependen de lo que le pasa a la manzana y a la banana. Este tercer renglón verde no es independiente de los otros, depende de lo que le pasa a una manzana y una banana, lo que pasa en ese renglón verde. Entonces depende de los demás. Y eso es un poco para que tengan una idea intuitiva de qué hablamos cuando estamos hablando de dependencia lineal o independencia lineal. Cuando hablamos de dependencia lineal, lo que decimos es que un conjunto de datos, por ejemplo, un renglón en este caso, viene de combinar los otros datos que ya tenemos.
¿Bien? Ahora, si ese renglón no podemos obtenerlo combinando los demás, entonces, bueno, ahí obviamente va a ser independiente, ¿sí? Y esperamos que el renglón rojo y el renglón amarillo sí sean independientes entre sí, porque no tiene sentido pensar que los datos de nutrientes de la manzana dependan de los de la banana o viceversa. Se supone que son distintos entre sí. ¿Se entiende más o menos la idea? Lo que me interesa de esto es lo intuitivo, más allá de lo matemático. Que puedan pensar algo tan difícil que es desde lo conceptual la independencia y la dependencia lineal a partir de un ejemplo intuitivo. Vamos con esto, es la parte central, ¿eh? Así que lo charlamos la cantidad de tiempo que quieran hasta que más o menos quede. Si alguno tiene una duda, este es el momento de preguntar. Bien. Perfecto. Ahora, eso es lo intuitivo. Si yo eso lo tuviera que calcular numéricamente, y lo que yo tengo que ver es si esto lo que estoy pensando tiene sentido, lo que voy a calcular es directamente el rango de esa matriz. Bien, o sea, más allá de lo intuitivo, más allá que podemos proponer que el rango va a ser menor que 3, porque no es que los 3 renglones sean completamente independientes entre sí, sino que el último depende de los 2 anteriores y por lo tanto en una reducción gaussiana va a desaparecer. Si yo eso lo tengo que demostrar numéricamente, lo que tengo que hacer es calcular el rango. ¿Cómo se calcula el rango? Como dice su definición, haciendo una reducción gaussiana y viendo la cantidad de renglones nulos. Bien. ¿Cómo tienen que hacer eso en la práctica? Si yo les pido calculen el rango de una matriz, ¿cómo lo harían? En un examen, les digo, bueno, hallen el rango de esta matriz. No desde lo intuitivo, o sea, no interpreten el rango, sino hállenlo, díganme cuánto vale. Pondría la matriz en el matrix calc y lo haría con la reducción gaussiana y vería cómo queda. Perfecto. Software. La respuesta era esa. A mano, jamás. Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, a ver, les voy a compartir. Perdón la desprolijidad, pero esto va a ser así bastante. Matrices. En Matrix Calc pueden hacer lo que acaba de decir Isabela, es decir, hacer la reducción gaussiana y a partir de la reducción gaussiana contar la cantidad de renglones nulos, o directamente acá en esta primera parte, ¿no? Donde estaban operaciones con matrices, lo primero que usamos, cargan la matriz, bien, voy a intentar hacerlo rápido, 9,2, 12,2, 9,8, 4,7, 4,9, 9,27 y 27,1, 29,3 y 46,6. Entonces la cargan ahí y acá, en este botón, dice rango. Y directamente les dice el rango. Les dice el rango es 2. ¿Sorpresivo que sea 2? Para nada. ¿Cómo interpretamos ese 2? Hay dos renglones que son independientes entre sí, que la forma más sencilla que tenemos de pensar es que serían los primeros dos renglones, porque son el de las manzanas y el de las bananas por separado, bien, y esos datos se supone que no dependen entre sí, y hay un tercer renglón que en la reducción gaussiana se anuló, por eso el rango no es 3, sino que es 2, que es lo que me permite que yo lo puedo interpretar como que es una combinación de los otros dos. Si eso quieren verlo, acá donde dice los detalles, el método de eliminación de Gauss, les hace toda la reducción gaussiana, ¿no? Llega hasta la reducción gaussiana final y fíjense que les queda dos renglones no nulos y un renglón nulo. Por eso el rango es 2, la cantidad de renglones no nulos. Bien. Punto. Hasta ahí, nada raro.
lo podemos interpretar sin resolver, lo podemos resolver y llegar al rango, y punto. Bien. Vuelvo acá. Profe, Sí, nada que ver, pero viste que vos dijiste que si pedías el rango, o sea, te tendríamos que poner que es 2, no sí. a la reducción gaussiana y todo eso. O sea, no a qué matriz se lleva. No. El rango es 2. O sea, el rango es un número que ustedes lo pueden pensar de diferentes formas. Una de ellas, o sea, desde lo matemático puro, ese número representa cantidad de renglones no nulos al hacer reducción gaussiana. Bien. O, dicho de otra manera, la cantidad de renglones linealmente independientes entre sí. ¿De acuerdo? Acá quiero aclarar algo que es importante. No es que los dos renglones independientes entre sí son los primeros dos y el tercero depende de los primeros dos. Porque eso, a ver, ahí es donde entran un poco en chispazos lo interpretativo con lo matemático. Desde lo algebraico, si el rango es 2, de esos 3 renglones o de esas 3 columnas se pueden usar indistintamente, no importa, pero de estos 3 renglones hay 2 que son independientes entre sí, pero el tercero depende de esos 2. Bien. ¿Cuáles son esos 2 independientes? ¿Y cuál es el dependiente? No está fijo. O sea, no es que hay 2 de esos 3 que son, no sé, por ejemplo, el primero y el segundo que son independientes y el tercero es dependiente de esos, sino que cualquiera 2 que yo tome los puedo trabajar como independientes y el otro, el tercero, lo puedo pensar como dependiente de esos 2. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que el verde depende del amarillo y el rojo, sí o sí. Podríamos pensar que el rojo depende del amarillo y del verde, y también llegaríamos al mismo resultado. O que el amarillo depende del rojo y del verde. Ningún problema. Desde la matemática, uno depende de los otros 2, no importa cuáles. ¿Bien? Bien, Dalmiro, ahora te respondo que también es importante. Entonces, básicamente, no es que hay 2 fijos o 2 que yo pueda identificar que sean los independientes y el otro es el dependiente. Si el rango es 2, significa que 2 son independientes, 2 cualesquiera. El tercero que queda fuera depende de esos 2. Desde lo interpretativo, es obvio que a nosotros nos resulta más fácil pensar el verde como dependiente del rojo y del amarillo, por cómo llegamos al verde. ¿Bien? Pero eso es por nuestro problema, no es de una cuestión del cálculo algebraico. Bien, Damiro lo que pregunta, lo cual está muy bien, es, che, todo bien con lo que acabas de hacer, pero vos hiciste ahí una transposición. ¿Qué onda? Bueno. La dependencia lineal y la independencia lineal se puede analizar, eso creo que lo tienen en el apunte, creo que no lo sacamos, se puede analizar tanto por columnas como por fila. Es decir, yo puedo pensar las filas como dependientes de las otras filas, que es lo que hicimos acá, la fila verde es dependiente de la fila roja y la fila amarilla, pero también se puede trabajar en columnas. Bien, por ejemplo, que la segunda columna dependa de la primera y de la tercera. Es decir, que, por ejemplo, la segunda columna sea una combinación lineal de los elementos de la primera y de la tercera. ¿De acuerdo? Es lo mismo, mejor dicho, es lo mismo. Voy a llegar al mismo resultado. Si yo analizo, hago una reducción gaussiana usando columnas en vez de usando filas, voy a llegar al mismo rango. El rango es un número que depende de la matriz, sin importar si lo analizo, si yo llego a calcularlo usando sus filas o usando sus columnas. ¿De acuerdo? ¿A qué voy con esto? Que si ustedes, en vez de analizar la matriz traspuesta que yo usé, hubieran analizado la anterior, que tiene el rojo, amarillo y verde por columna en vez de por fila, hubieran llegado al mismo resultado. Ahí lo que tendrían que haber pensado es, claro, la última columna yo la obtuve haciendo una combinación lineal de la primera y la segunda columna. Por eso el rango es 2, porque la tercera columna depende de la primera y la segunda. Y hubieran llegado al mismo resultado. Como estamos acostumbrados a pensar esto en filas más que en columnas, yo la transpuse para que les sea más fácil de ver. Pero es indistinto. ¿Bien? Ahora, ojo, la reducción gaussiana siempre se hace en fila. Entonces, si yo hubiera cargado la primera matriz, la que tiene rojo, amarillo y verde vertical,
Matrix Calc no sabe de dónde salen esos valores. Te lo hubiera hecho en filas igual y hubiera llegado a que el rango es 2. Bien, yo lo ordené, lo transpuse para interpretarlo más fácil, nada más. O sea, en resumen, es indiferente. Bien. Profe, ¿y cómo sabemos si se refiere a las columnas o a las filas cuando te da el rango? ¿O lo tenemos que saber por el contexto del problema? No, eso mismo. O sea, el rango por fila y el rango por columna siempre les va a dar igual. El rango no depende de si es por fila o por columna. O sea, el rango es de la matriz. Si yo la transpongo, Claro, va a dar igual. pero, o sea, te aparece un 2 y yo capaz lo tenía en columnas y yo lo interpreto por filas, entonces está mal. No, no está mal. O sea, si lo interpretas por filas o por columna, está bien en ambos. Lo que pasa es que depende de cómo vos armaste la matriz, cuál es la interpretación que a vos te conviene. No es que esté bien o que esté mal. Ok. O sea, a lo que voy es, suponete que vos estás trabajando con esta última que yo tengo acá, ¿no? La que tiene las manzanas, bananas y totales en filas. Si vos ahí obtenés un rango 2 y querés interpretarlo, te conviene interpretarlos por filas. Tiene más sentido pensarlo por filas que por columnas. Más allá de que por columnas no está mal. Hay una columna que depende de las otras 2 columnas. ¿De acuerdo? Pero interpretativamente, si vos te lo pones a pensar, decís, ah, claro, lógico, es la última fila, depende de las otras 2 porque yo la obtuve combinando las otras 2. Ahí está, sí, gracias. O sea que, perdón, ¿Sí? en casos así es como que, o sea, vos dijiste que es indistinto si lo usamos con la transpuesta o no, pero en casos así conviene hacerlo con la transpuesta, entonces no Sí. es tan indistinto. No es indistinto desde lo interpretativo. Es más fácil interpretarlo con filas que con columnas en este caso. Desde lo matemático y algebraico es indistinto. Te va a dar el mismo resultado si lo haces por fila o por columna. Claro. Bien, sigo. Entonces, estamos en el caso de arriba, ¿no? El caso de arriba es el que estuvimos resolviendo recién. El rango, dijimos, como la fila 3 es una combinación lineal de la fila 1 y fila 2, que es lo que escribimos antes, ¿sí? Que se puede escribir así también. F3 es CL de F1 y F2. Lo que podemos decir es que el conjunto formado por esas 3 filas, ¿sí? Que se escribe así, como siempre se escribieron los conjuntos por enumeración, corchete, llave, F1, F2, F3. Ese conjunto es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque uno de esos elementos depende linealmente de los otros dos. Por ejemplo, en este caso, F3 sabemos que depende linealmente de F1 y F2, de ahí lo obtuvimos. Por eso podemos concluir que el rango es necesariamente menor que 3. Ya lo calculamos y nos dio que ese rango era 2. Bien. Ahora, ¿cómo podrían hacer? Supónganse que ahora el problema es al revés. El problema les da, estos son los datos, a ver, vuelvo para atrás, más fácil de ver acá. Les dice, esta es la cantidad de miligramos de vitamina C, calcio y magnesio que aporta una manzana, esta es la cantidad de vitamina C, calcio y magnesio que aporta una banana, y ustedes llegaron a consumir en un día 27,1 miligramos de vitamina C, 29,3 de calcio y 46,6 de magnesio. Ahí la pregunta sería, ¿cómo hago para encontrar cuántas manzanas y cuántas bananas comí? ¿Qué tendría que hacer ahí metodológicamente? Resolver un cel. Perfecto. Bien. Yo lo que tendría que plantear sería algo así. Si planteo vitamina C,
si hay 9,2 miligramos por cada manzana, más 8,7 miligramos por cada banana, y yo consumí 27,1 totales, tendría que saber cuánto valen M y B. Calcio. Si se aporta 12,2 por cada manzana, más 4,9 por cada banana, y yo consumí 29,3, ¿cuántas manzanas y bananas comí? Y así con las tres, y me quedaría un cel, con 3 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Bien? Eso lo resuelvo, como ya saben resolver, me va a dar M igual a 2, B igual a 1, y ahí llego al resultado. ¿Bien? Ahora, eso lo puedo hacer porque, básicamente, mi última fila es una combinación lineal de las primeras dos. Entonces, yo voy a poder encontrar este 2 y este 1, que son los valores de cuántas manzanas y cuántas bananas comí. ¿Bien? Es decir, yo necesito que el rango no sea 3 ahí. ¿Bien? Necesito que el rango sea menor que 3. Que una de las filas dependa de las otras dos. Porque a partir de esa dependencia es de donde yo calculo cuántas manzanas y cuántas bananas consumí. ¿Estamos de acuerdo? Si las tres filas fueran independientes entre sí, sin ninguna dependencia de las otras, entonces, básicamente, yo no podría calcular cuántas manzanas y bananas. Porque la última fila no depende de la cantidad de manzanas y bananas. ¿Se entiende? Entonces, sería un problema prácticamente sin resolución. Ahora, vamos a un caso real. ¿Sí? O sea, esto es, nosotros partimos de conocer los datos de las manzanas y las bananas y llegamos a la cantidad de vitamina C, calcio y magnesio. Ahora, supónganse que nos dan un problema como el que está ahí abajo. Nos dice, bueno, vos tenés los datos de las manzanas y las bananas que se mantienen. O sea, fíjense, la fila roja y la fila amarilla son idénticas que las anteriores. Ahora, yo agarré a una persona, por ejemplo, y medí la cantidad de vitamina C, calcio y magnesio consumidos en un día. ¿Bien? Entonces, acá ya cambia un poco la situación. No es que yo sé cuántas manzanas y bananas comió y calculo la cantidad total, sino que mido la cantidad total. Hay un experimento ahí en el medio. ¿Sí? O sea, yo calculo, mido la cantidad de vitamina C en esa persona, mido la cantidad de calcio y mido la cantidad de magnesio que provienen de esos alimentos. Y uso un equipo para medir eso que mide estas tres variables, pero mide miligramos. No le pedimos más que eso. Es decir, no puede medir en una cantidad más pequeña que los miligramos. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona tiene 142,0 miligramos, el equipo lo que va a medir, la balanza, supónganse, va a medir 142. Si tiene 142,3 miligramos, la balanza va a medir 142. No va a poder diferenciar esto, porque mide en miligramos. La unidad de medida es el miligramo. No puede expresarlo decimalmente. Si tiene 142,6 miligramos en sangre, va a aparecer 143. Porque está más cerca del 143 que del 142. Si tiene 142,873 miligramos, va a aparecer 143. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea? Esto pasa habitualmente en el laboratorio. Tiene que ver con las cifras de sensibilidad que tiene el aparato. ¿Está cometiendo un error el aparato? Por supuesto. Bien, porque si el valor real es 142,6 y a mí me está diciendo 143, hay un error ahí. No tiene exactamente 143. Hay 0,4 miligramos de error. Bien. Y obviamente que la cantidad exacta, real, si podemos pensarla de alguna manera, de miligramos que hay de lo que sea en la sangre de esa persona, probablemente no sea un número racional. Seguramente va a ser un número irracional con infinitas cifras significativas. O sea, es una cosa. Siempre estamos haciendo una aproximación y cometiendo un error ahí. ¿Bien? Que sería
infinitamente extraño que tengamos 140 miligramos de sangre. Dicho de otra manera, todos los equipos cometen errores al medir. ¿Sí? Hacen una cierta aproximación de acuerdo a su sensibilidad, acotan o redondean en algún lugar y nos muestran un resultado que después nosotros decidiremos si nos sirve o no. ¿Bien? Bien, entonces, este equipo está haciendo eso. Hace la medición y nos dice que de vitamina C, que es la primera columna, tiene 142 miligramos, que de calcio tiene 122 y que de magnesio tiene 329. Lo que midió el equipo. Obviamente, ahí hay errores, estamos seguros. O sea, de vitamina C quizás no hay 142, hay 141,96. De calcio hay 122,28, no sé. Pero el equipo con su error midió eso. Bien. Entonces, ahora nos piden calcular cuántas, si sabiendo que eso viene de manzanas y de bananas, nos dicen, bueno, calcula cuántas manzanas y cuántas bananas comió esa persona. ¿Cómo harían? ¿Qué plantearían ahí? ¿No podemos plantear otra vez un cel? Sí. Díctenmelo, lo voy escribiendo. Más que nada porque quiero que analicen los datos de la matriz. No por vago. 9,2 M más 8,7 B igual a 142. Bien. 12,2 M más 4,9 B me tiene que dar 122 y 9,8 M más 27 B me tiene que dar 321. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el cel que tenemos que resolver. Fíjense que yo eso lo puedo plantear así. Miren. ¿No? O sea, en vez de pensarlo como un CELAC, como así, básicamente hago 9,2, 12,2 y 9,8, que son los coeficientes de M, lo pienso como un vector, más los coeficientes de B por B es igual a los términos independientes. Entonces, fíjense que M y B, si existen, yo supongo que existen, porque si esto viene de una persona que se comió una cierta cantidad de manzanas y de bananas, M va a ser un número real, de hecho ni siquiera es real, va a ser un número natural, y B también. Pero fíjense que entonces la columna 1 por un cierto número más la columna 2 por un cierto número me da la columna 3. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de esa matriz, que sería la matriz de coeficientes, la tercera columna yo la puedo pensar como un número por la primera más un número por la segunda. Esos números van a ser la cantidad de manzanas y la cantidad de bananas. Dicho de otra manera, la columna 3 yo la puedo pensar como una combinación lineal de la primera y de la segunda. Entonces, si yo tengo que tomar esa matriz que tengo ahí escrita, ¿cuál tendría que ser su rango para que yo pueda resolver el cel? Piénsenlo. No sé si menor a 2. Puede ser 1, pero digamos, no puede ser 3. ¿Estamos de acuerdo? Si fuera 3, eso significaría que las 3 columnas son independientes entre sí. Que no puedo pensar a la tercera como una combinación lineal de la primera y de la segunda, sino que son independientes las 3.
Yo necesito que la tercera dependa de la primera y de la segunda, para yo poder encontrar esa M y esa B, que a mí lo que me están preguntando, ¿no? O sea, que esa tercera sea la combinación lineal de la primera y la segunda. Bien. Entonces, yo necesito que ese rango sea 2, o menos, ¿no? Pero 2. Voy a borrar esto. Si ustedes hacen el rango de esa matriz, les da 3. Y caos, nos ponemos a llorar. ¿Bien? O sea, ninguna de las 3 es independiente. Es dependiente de las otras, perdón. Las 3 son independientes. Ahora, ¿de dónde puede venir eso? Supónganse que esto es un experimento real. O sea, esa persona comió una cierta cantidad de bananas, comió una cierta cantidad de manzanas y se obtuvieron esos resultados. O sea, ahí tenemos un problema matemático. ¿Bien? ¿De dónde creen que puede venir ese problema? ¿Cuál puede ser el origen de esa problemática de que el rango nos da 3 y nosotros esperábamos que nos dé 2? Puede ser porque el equipo mide, o sea, porque el equipo tiene un error. Bien. Una posibilidad es que sea del equipo. O sea, si ahí quizás la combinación lineal me daba de vitamina C 142,1. Ese sería el valor exacto. Bien. Ahora, el equipo no me puede medir 142,1, me mide 142. Entonces, esa diferencia de 0,1 ya hace que la última fila no dependa directamente, exactamente de las otras dos. ¿Se entiende? O sea, ahí hay un problema de decimales que MatrixCalc no tiene, no es una inteligencia. O sea, no es que va a decir, acá estás cometiendo un error, mira, por poquito va a hacer los cálculos y te va a decir, esta no es exactamente dependiente de las otras, rango 3. Bien. Otra posibilidad también podría ser el tamaño de las frutas. Acá estamos haciendo un promedio de cuánto tiene cada una. Pero yo no sé si la fruta tiene exactamente 9,2 miligramos, quizás esa manzana tenía 9,16 y otra tenía 9,27, ¿no? Y obviamente ese número va a cambiar. Esto, imaginarán, es lo que pasa habitualmente en el laboratorio. Las cosas no son ideales, no es que siempre el equipo nos va a dar el número exacto, que es la combinación lineal de los otros, o que todas las muestras van a ser medidas con la suficiente exactitud para que siempre sean hermosas, que cuando yo haga este tipo de cálculos el rango me dé 2 como yo espero, entonces puedo plantear un cell. Esto es lo que pasa en la vida real. Y eso no quiere decir que los datos no estén bien tomados. Quizás haya ahí valores lógicos de bananas y de manzanas para pensarlo. El problema es que la herramienta matemática no nos sirve para calcularlos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos se entiende el problema? Esto es lo importante. Yo quiero que vean cómo esto es un problema, pero es un problema que es más de la matemática que de la ciencia natural. O sea, es parte de lo procedimental en el laboratorio, por ejemplo. Acá mi problema es que la matemática, al necesitar tanta precisión y exactitud, no sabe manejar ese error. Existe, pero al no saber manejarlo no me permite llegar al resultado que quiero. Bien, ¿qué hacemos en esos casos? Podés usar reducción gaussiana. Que sea un número cercano a 0 no siempre sucede, porque depende de las operaciones que hagas. ¿Se acuerdan que las reducciones gaussianas no eran únicas? Podíamos hacer diferentes reducciones gaussianas y llegar al resultado. Entonces, dependiendo cuál use, podés ver un número cercano a 0 o no. Pero estoy de acuerdo con vos, Isabela, en algo. Tiene que haber alguna forma, alguna metodología para poder analizar qué pasa en las cercanías de esos números. Es decir, que algo que me diga, bueno, no uses 142, 122 y 329. Quizás si usás 141,9, 122,15 y 328,6, sí te da rango 2 y podés trabajar. ¿Bien? Como algo que me permita flexibilizar un poco esos números que obtuve experimentalmente.
Y ese método es el método de Weyl, que uno de los que hay muchos, pero uno relativamente sencillo de pensar es el método de Weyl, que es con lo que vamos a trabajar en el taller. ¿En qué se basa el método de Weyl? Se basa en una técnica que se llama DBS. ¿Bien? La habrán leído, quizás no sé si entendieron mucho porque es un poco compleja. O SVD, lo van a encontrar de las dos maneras. Descomposición en valores singulares o Single Value Decomposition, dependiendo el idioma de donde estén utilizando el software. ¿Qué es eso? Es un conjunto de técnicas de álgebra lineal, que no me interesa que las manejen a mano, no lo van a hacer a mano, que lo que permite es transformar o expresar una matriz, no necesariamente cuadrada, de cualquier tamaño, en este caso es cuadrada, pero podría no serlo, como el producto de tres matrices. No me interesa mucho en este momento ahondar en cómo llegar a esas matrices. No lo van a hacer ustedes. Lo importante sí es que sepan primero cómo hacerlo y después un poco qué quiere decirles eso. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo van a hacer con software. Punto. Vuelvo a ver. Les voy a presentar pantalla. Entonces, Matrix Calc, por suerte, esto no lo hacía antes, ahora sí lo hace y soy muy feliz. Si van a cálculo de valores propios y vectores propios, lo que usábamos para calcular los autovalores y autovectores, ponen ahí la matriz. ¿Sí? Ah, esta no es. Voy a quitarle estos valores. 142, 122, 329. Ponen ahí la matriz con la que quieren trabajar, que puede ser cuadrada como no hay problema. Y ponen acá descomposición en valores singulares. ¿Bien? Y ahí le aparece la descomposición. Miren, les dice, la matriz que vos cargaste, que es esta que está acá arriba, se las expresa como el producto de tres. Esta que le vamos a llamar U, esta que le vamos a llamar S, y esta que le vamos a llamar W. Acá lo ponen como la transpuesta de esta matriz. Bien, no me interesa mucho eso. Bien, entonces, ustedes dicen, qué molesto, básicamente me está expresando una matriz como el producto de tres. Caos, bien, no es tan terrible. Lo importante ahí, la que más me interesa que analicemos, es la S, la del medio. Esa matriz intermedia es una matriz que siempre va a ser diagonal. ¿Bien? Es decir, fíjense que todos los elementos son 0, excepto los de la diagonal principal. Y esos valores que aparecen ahí se llaman los valores singulares de la matriz. Bien, de ahí viene su nombre. Por eso es descomposición en valores singulares. Estos tres son los valores singulares de la matriz. Que puede haber, o sea, no importa la cantidad que hay, puede haber más, puede haber menos. No me interesa meterme en eso, es una rama de la matemática enorme. Pero ahí les va a presentar esos valores singulares y en orden decreciente. Siempre, o sea, el elemento 1, 1 va a ser el más grande, el 2, 2 más chico, el 3, 3 más chico y así sucesivamente. Ahí es donde podemos sí ya leer intuitivamente lo que vos proponías, Isabela. Sí, esos valores me dan una idea un poco de cuáles son los, de cómo se conforman los valores de la matriz original. Lo voy a decir intuitivamente. Hay uno que es mucho más grande que los otros dos. Fíjense que este es 380, los otros dos valen 10 y 0,009. O sea, hay un valor que es bastante dominante, otro que es relativamente grande y otro que es muy chiquitito. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente si yo a este lo elimino, este que está acá abajo, ¿bien? No voy a generar mucho error y podría obtener una matriz distinta a la original, pero bastante parecida a la misma, y que tenga otras propiedades similares a las que yo quiero, o propiedades convenientes que yo estoy buscando.
Bien, ahora vamos a meternos un poco en eso. Profe, esas Sí, propiedades, digamos, que estoy buscando sería que tenga rango menor a 3. bien, muy bien. Todavía no lo iba a decir, pero sí. Una de las propiedades que puede llegar a generarse a partir del trabajo con estas matrices es alterar su rango. Bien. Entonces, vamos hasta acá. Repito, esto es intuitivo. Todavía acá no hay ningún tipo de demostración matemática. Existen, pero no es el sentido de este curso. Entonces, básicamente lo que yo puedo hacer es, a partir de esta información que yo tengo, es descomponer a la matriz original en un producto de 3 matrices, que es lo que están viendo ustedes ahora en pantalla, o una suma de matrices, ¿sí? Que es lo que se llama una descomposición, una DBS, en forma de producto externo. No me interesa tampoco el nombre. ¿Cómo hacemos eso para hacer esa descomposición? Bueno, esa descomposición es siempre igual. No esta que están viendo se las da directamente el software. La otra que podemos hacer es multiplicar la primera columna, o sea, el primer valor singular, por la primera columna de la primera matriz, por la transpuesta de la primera columna de la última. ¿Bien? Entonces me quedaría 379,925 por esta primera matriz columna, que sería una matriz de 3 por 1, por esta primera columna transpuesta. Como esta es una matriz de 3 por 1, sería una matriz de 1 por 3, si la transpongo. ¿Bien? Vuelvo a ver para poder escribir. Esto acá, loading. Entonces, yo lo que puedo hacer es esta primera columna, le voy a llamar U1. A este primer valor singular le voy a llamar sigma 1. A esta primera columna la voy a llamar B1. Y yo lo que podría hacer es calcular el primer valor singular por U1 por B1 transpuesta. Bien. Esto es un número. La matriz U1 es de 3 por 1. Y la matriz B1 transpuesta, como la B1 es de 3 por 1, si la transpongo me queda de 1 por 3. Fíjense que este producto lo puedo hacer. ¿Y cuál va a ser el tamaño del producto de esta matriz, de estas dos matrices? 3 por 3. De 3 por 3. Entonces, me quedaría sigma 1 multiplicado por una matriz de 3 por 3. Hago lo mismo con el otro, con el sigma 2. ¿Sí? Le voy a cambiar de color. Hago lo mismo con sigma 2. Multiplico U2 por B2 transpuesta. Entonces me quedaría sigma 2 por otra matriz de 3 por 3. Y hago lo mismo, cambio de color otra vez, con U3, sigma 3 y B3. Me quedaría más sigma 3 por U3 por B3 transpuesta. Y esto también es otra matriz de 3 por 3. ¿Bien? Fíjense que obviamente yo tengo una matriz de 3 por 3, la multiplico por un número, me va a dar otra matriz de 3 por 3. Lo mismo acá y lo mismo acá. Y sumo estas tres matrices de 3 por 3 y lo que voy a volver es a mi matriz original. Entonces, expreso esa matriz original, la puedo pensar como un producto de 3, que son estas que grafiqué acá, U, S y B, respuesta. O lo puedo escribir así, de esta manera, que se llama de producto externo, que sería una matriz más otra matriz más otra matriz. ¿Bien? O sea, como producto o como suma.
como a mí me convenga. Las dos formas son válidas y útiles. Elijo yo por conveniencia. Ahora, ustedes dirán en este punto, bueno, ¿para qué tanto lío? O sea, si yo tenía esta matriz que era re linda, ¿por qué estoy haciendo tanto caos? Por dos motivos. Y acá es donde aparece Weyl. Weyl lo que propone son dos afirmaciones muy útiles. La primera es que cada una de estas matrices de 3×3, las tres que yo obtuve acá, tienen rango 1. Las tres. Por lo tanto, si yo sumo la primera y la segunda, voy a encontrar una matriz de rango 2, porque voy a estar sumando dos matrices independientes entre sí. Y si sumo las tres, voy a volver a esta que tenía rango 3. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas tres que yo encuentro de esta manera, lo bueno es que tienen rango 1. Eso a mí me permite jugar con ellas, ¿bien? De una manera que a mí me convenga de acuerdo al problema que quiero resolver. Y la segunda, cosa que también es hermosa, es que el máximo error que yo cometo al no considerar una de estas tres matrices viene dado por el sigma que le corresponde. ¿Bien? Explico. Acá el sigma 3 vale 0,009. El sigma 2 vale 10,196. Lo que me quiere decir Weyl, o lo que él demostró, es que si yo trabajase, por ejemplo, con las primeras dos, si sumo estas dos, y no sumo la tercera, estoy cometiendo un error. Estaría trabajando con una matriz de rango 2 ahora, que eso a mí me sirve, ¿bien? Pero el problema que tengo es que al no estar sumando esta tercera matriz, obviamente esta matriz que obtengo, esta matriz verde que obtendría, no sería igual a esta. Podríamos, si quieren, pensar que es parecida, pero no es la misma. Entonces, ahí tenemos un pro y un contra. El pro es que esa matriz sería de rango 2. Eso a mí me sirve, es lo que necesito. ¿Cuál es la contra? Que no es igual a la anterior. Yo ahí estoy cometiendo un error. ¿Bien? Entonces, bueno, dependiendo de lo que quiera hacer, me servirá o no me servirá. Lo que dice Weyl es, ok, estás cometiendo un error, pero vos podés saber cuánto error estás cometiendo. No es un error aleatorio. Vos podés tener una cota de cuánto error estás cometiendo. Y esa cota es el sigma que le corresponde a la matriz que no considerás. Este. Entonces, lo que dice Weyl en este caso es, si vos trabajás con las primeras dos y no considerás la tercera, el máximo error que estarías cometiendo es 0,009 miligramos. ¿Bien? Por elemento. O sea, la suma de estas dos matrices con respecto a esta no difiere en más de 0,009 miligramos, hacia arriba o hacia abajo. ¿Bien? Entonces, a mí eso me permite tener una idea de qué tan mal estoy aproximando. ¿Bien? Es decir, si yo uso las primeras dos, si sumo las primeras dos matrices, si eso me sirve o no para trabajar. Porque si básicamente a mí eso me comete un error del orden de los 60 miligramos, y bueno, si yo estoy midiendo 120 y tengo un error de más o menos 60, es un montón de error. Pero si yo estoy midiendo 122 y mi error máximo es 0,009, y puedo suponer que es un error chiquito. ¿Se entiende la idea de la magia que tiene este método? Ese valor singular es una cota del error que cometo. Bien. No sé si más o menos me van siguiendo. ¿Para qué sirve esto?
Volvemos al ejemplo que tenemos ahí. Mi equipo mide en miligramos. Entonces, ¿cuál es el error que comete el equipo? Es decir, ese 142, ¿qué valores exactos? ¿En qué rango de esos valores exactos reales todos caerían al 142 en el equipo? ¿Entre qué número y qué número puede haber en el cuerpo de ese paciente para que el equipo lea 142? ¿Cuánto va a medir como mínimo y cuánto tiene que medir como máximo realmente para que mida 142? O sea, 141,5 ya pasaría a 142. Bien. Y Y de 142,4. 142,5 sin incluir, ¿no? Pasaría a 142. Entonces, ¿cuál es el máximo, o sea, cuál es el error máximo que comete el equipo? El error sería desde lo real hasta la máxima distancia. Sería de 0,5, ¿no? O sea, el equipo está cometiendo un error o puede cometer un error de hasta 0,5. ¿Bien? ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que no esté cometiendo error, pero si comete, está admitido que admita un error hasta 0,5 y yo no me voy a dar cuenta. Si a mí me parece 141,5, el equipo me va a dar 142 y bueno, es el error que comete el equipo. ¿Qué le voy a hacer? No puedo lidiar contra eso. O compro un equipo más caro y más sensible o uso ese 142. Pero acá es donde el método de Weyl nos es útil. Si el equipo está cometiendo un error de 0,5 y Weyl me dice que si yo uso estas primeras dos matrices, el error máximo que yo voy a cometer es de 0,009, muchísimo más chico que el 0,5, ¿puedo eliminar esta tercera? Sí. Sí. Estoy ya cometiendo más error experimental que error matemático. Entonces, me quedo con las primeras dos expresiones que me van a dar una matriz de rango 2 y a mí eso me sirve. Y descarto la tercera y la descarto con argumentos. La descarto porque el error que cometo al descartarla es menor que el que ya viene dado por el uso del equipamiento. Bien. Ya el equipo me está dando más error del que yo estoy cometiendo al hacer esa suma entre dos matrices en vez de entre tres. Entonces, eso me simplifica mucho la vida. ¿Por qué? Porque si yo ahora, lo que me están pidiendo es que yo... Ahora le respondo a Carolina. Si a mí lo que me están pidiendo es cuántas bananas y cuántas manzanas necesito, a mí me importa más para llegar a ese resultado que la matriz con la que trabajo tenga rango 2 que cometer un error de 0,009, que es para mí muy pequeñito. El equipo no podría llegar a distinguirlo siquiera, ese numerito. Entonces, trabajo con la suma de las primeras dos matrices y no con la suma de las tres. Bien, Carolina, respondo. Tu equipo midió 142 miligramos. Vos sabés que no necesariamente ese número es un número exacto. Está haciendo un redondeo de la señal que está midiendo. Entonces, los números que pueden redondearse a 142 son los que van desde 141,5 hasta 142,4999999. Todos esos números reales, infinitos números reales que tengo en ese rango, el equipo lo va a leer como 142, porque lo va a redondear. Entonces, al valor central, que sería 142, es por un tema del equipo, claro. El valor central, que es 142, el equipo puede llegar a cometer un error de 0,5 más o 0,5 menos, que yo me lo voy a perder. ¿Bien? Entonces, ya el equipo tiene un error intrínseco de 0,5. Si mi método matemático incorpora un error de 0,009, es un error muy pequeño con respecto al que ya viene por mi método experimental.
Entonces lo puedo eliminar sin problemas. ¿Bien? Entonces, acá lo que tienen es el resultado de esas matrices de 3×3 que decía antes, que era de orden 1, son estas tres que tienen ahí. Si hacen U1 por la respuesta de B1, obtienen esta que tienen acá arriba. Si hacen U2 por la respuesta de B2, tienen esta. Y si hacen U3 por la respuesta de B3, tienen esta. Multiplicada cada una por su valor singular. ¿Bien? Ahí lo tienen de nuevo. Lo que me dice Whale es, bueno, si el error de tu equipo, error máximo del equipo, es de más o menos 0,5, ¿bien? Este valor, que es mucho menor, es discriminable. Esta tercera matriz es discriminable. Yo la puedo matar sin ningún problema. La suma de estas dos va a ser parecida a esta, que es la que vos obtuviste, va a ser cercana, y vas a cometer un error al matar esta tercera matriz, mucho menor que el que vos cometerías ya directamente con tu equipo. Entonces, hacelo tranquilo. Si hago eso, si sumo las primeras dos, o sea, hago 379,925 por la primera, más 10,196 por la segunda, llego a esta matriz. ¿Bien? Compárenla con la primera. En vez de 9,2, esta matriz dice 9,216. Se ve que es súper chiquitito, es decir, la diferencia es 0,016. La otra es 0,015, o sea, es muy pequeño el error o la diferencia entre esta matriz con esta que yo tengo acá arriba. Entonces, básicamente, lo que me está diciendo es, en vez de usar esta, que es la experimental que vos tenés, usa esta, que es parecida, pero que tiene, ¿cuál es la ventaja de esta segunda con respecto a la primera? Que es fundamental, que yo estoy necesitando. El rango. El rango. Es de rango 2. ¿Bien? Entonces, si es de rango 2, significa que yo puedo pensar esta última fila como dependiente de las otras dos. Bien, si yo lo coloreo de la misma manera, esta ahora vendría a ser mi fila de las manzanas, esta vendría a ser mi fila de las bananas, y esta sería mi fila de la combinación entre ellas. Y ahora puedo plantear un cell. ¿Cuál sería el cell que tengo que plantear ahora? Para calcular la cantidad de manzanas y de bananas, que es lo que yo quiero. Digo acá. Y o sea, el mismo que antes, 9,216 M más 8,759B es igual a 141,916. Bien, o sea, básicamente eso sería lo que tengo que hacer. Usar uno muy parecido al anterior, fíjense que los números son hasta parecidos que los que planteamos antes, pero tratando de escribir esta, que sería la de los resultados, como una combinación de estas dos. Si lo hacen y calculan, resuelven el cell, esos son los resultados. Eso es lo que valen M y B. ¿Cómo interpretan eso? Que la persona comió 6 manzanas y 10 bananas. Bien. Que la persona comió 6 manzanas y 10 bananas. Obviamente ahí tenemos una diferencia. Esa diferencia no sabemos si viene de la cantidad de nutrientes que tenía cada manzana, si viene de la medida del equipo, que quizás no midió exactamente, o si viene de la transformación matemática que nosotros hicimos para poder resolver el sistema. Tenemos 3 fuentes de error. Pero ya que M me dé 5,936 y B me dé 9,956, me da el indicio de que esa persona seguramente comió 6 manzanas y 10 bananas.
¿de acuerdo? Con un error lógico del proceso, por lo cual eso no me da números naturales, que es lo que yo esperaría. Bien. Esto me permite a mí resolver el problema introduciendo un error, pero sabiendo que el error que introduzco no es tan grande, no es tan importante como el error que ya viene naturalmente del proceso empírico, del proceso de investigación. Más o menos, ¿se entiende la idea de Whale? ¿Para qué sirve? Esto es muy necesario para el trabajo experimental. Porque obviamente cuando ustedes hagan esta toma de datos y los analicen, es muy probable que sus matrices de datos no tengan el rango que ustedes necesiten, y ese no tener el rango se debe a los errores propios del problema. No a que no tenga solución el problema desde una perspectiva empírica. Entonces, este método les permite trabajar con esos datos para llegar a decir, listo, puedo descartar este nivel de detalle que no me sirve, que es muy pequeñito, para poder, en definitiva, llegar a la mejor solución que pueda llegar a encontrar de mi problema. Bien, dudas, preguntas. Esto les va a quedar muchísimo más claro cuando lo hagan, desde ya. Pero me interesaba un poco ir charlándolos de a poco para que tengan una idea de qué estoy hablando. Bueno, no sé si el hecho de que no haya dudas me da paso o no.